Muy bien. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho. Muy buenas noches y No te logramos escuchar. Buenas noches. Bueno, el doctor Miguel Muy buenas Yaguirres, como noches, les Mercedes. comentaba, él es especialista. Buenas noches, Miguel. Él es especialista en Derecho Electoral y queremos preguntarte, Miguel, sobre esta problemática que se está viviendo en el Jurado Nacional de Elecciones. Existe un sistema por el cual no se está permitiendo la inscripción de las candidaturas para los gobiernos municipales y regionales. ¿Qué es lo que estaría pasando? A pesar de que se ha empleado 72 horas, el sistema continúa colgándose. Claro, yo creo que lo que pasa es que el sistema es bastante complicado para la mayor parte de ciudadanos. Implica el conocimiento de algo de informática. En principio hay que entender que son dos sistemas. Uno primero que se llama Declara, que es aquel en el cual los personeros, los partidos políticos, suben su información, llámese juradas de hoja de todos y cada uno de los candidatos, llámese plan de gobierno, llámese formato resumen, llámese licencias, renuncias para el caso de determinados ciudadanos, llámese documentos que acrediten domicilio muy para aquellos que aplican a ello. Entonces son una serie de documentos que deben ser cargados por los candidatos en el sistema. Y luego viene un segundo sistema que se llama SIGE, que es aquel en el cual ya se formaliza la inscripción. Creo que lo que ha venido sucediendo es que el proceso es demasiado engorroso. El jurado de elecciones entrega una única contraseña y un usuario al personero legal titular inscrito en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero además le pide que este ciudadano tenga que firmar digitalmente los documentos que presenta. Entonces, lo que entiende es, si ya te dan un usuario y contraseña y vas a ingresar documentos a través de este acceso al sistema, ¿para qué quieren que los documentos estén nuevamente firmados por esta persona digitalmente? O sea, tengamos en cuenta que la cantidad de candidatos mínima en una municipalidad de 5 regidores es de 6 personas. Cada persona tiene que presentar su declaración jurada de vida, que creo que es entre 6 y 8 páginas. Un plan de gobierno que tiene unos 30 o 40 páginas, si no es más. Y aparte hay otra serie de declaraciones juradas que pide la norma, como una primera que es el anexo 1, que es la declaración jurada de consentimiento de participación en las elecciones regionales y municipales 2022, otra declaración jurada de no tener deudas pendientes por concepto de reparación civil con el Estado, y además de tener que acreditar cosas que en realidad el Estado como tal, ese Jurado Nacional de Elecciones, podría acceder fácilmente, ¿no? Eso hace que colapse el sistema, la falta de control del sistema, porque en realidad este sistema aplicado en el 21 para las elecciones regionales, para las elecciones generales, tanto para el Congreso como para la presidencia y vicepresidencia de la República, pero no muchas personas tienen manejo del sistema. Entonces, a medida que se va acabando ya el plazo, se tiende a congestionar y esto es lo que genera la saturación del sistema. Punto que Miguel, cerca de 5 o 6 organizaciones políticas han emitido comunicados en los cuales establecen que el sistema colapsa. sí. Hemos escuchado la réplica por parte de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones que manifiestan pues que esta es la primera vez que se está implementando ese sistema, pero también estamos hablando de los representantes de ciertos partidos políticos que manifiestan pues que 72 horas va a ser un engañamuchachos porque no se logra ingresar porque el sistema se sigue colgando. Yo te quiero preguntar, porque se supone que se debe haber licitado para tener la accesibilidad de este sistema o la compra de este sistema,
Pero aquí debería intervenir también la Contraloría de la República, porque estamos hablando de que se estaría mellando los derechos de las personas a poder participar constitucionalmente de la vida electoral. Sí, mira, en realidad tenemos que ser honestos, el sistema no es que funcione mal, sino que se sobresatura por la cantidad de documentos que uno tiene que ingresar y por el tema de tener que firmar digitalmente esos documentos, ¿no? Entonces, si se simplificara un poco los trámites, yo creo que el sistema correría perfectamente. En el caso de Avanza País, que es el partido al cual yo represento, nosotros tuvimos cerca por ciento de candidaturas que nos estaban en trámite de completarse, pero el sistema se volvió lento. Sin embargo, tengo información de otros partidos que no habían llegado ni siquiera al 20% de inscripción de candidaturas. Y eso en realidad pasa porque, como comentaba, el sistema es nuevo, no hay mucha experiencia en el tema y sobre todo no hay tampoco gente calificada que pueda solucionar problemas en el momento en que se presentan, ¿no? De nuestra parte... El soporte técnico, que es tan importante. Así es. Prácticamente hemos culminado con el proceso de inscripción. El día de mañana estamos finiquitando ya los últimos que nos quedan, pero sí tengo entendido que va a ser complicado para muchas organizaciones políticas, sobre todo los movimientos regionales nacionales. Miguel, eso es lo que nos preocupa, la participación que debería haber amplia de todos los que quisieran pues ingresar a ser candidatos, en fin. Quiero que nos digas también, se ha dicho de que esta ampliación de plazos estaría favoreciendo a un partido político, específicamente al partido del gobierno, porque no se había dado, por ejemplo, este mismo trato en las elecciones generales del 2021. ¿Tú crees que sea así? Porque si recordamos, en el 2021, quien quedó fuera, porque bueno, se demoró, etcétera, no se le colgó el sistema, fue el partido aprista. ¿Quiere decir que realmente un año después se estaría favoreciendo con esta ampliación de plazos? ¿Podemos tomar esta lectura de esa forma? Lo que pasa es que las normas deberían de ser firmes o estables o no modificarse una vez convocado el proceso. Una vez convocado el proceso hay gente que a duras penas puede cumplir la norma en base a su diligencia y algunos poco diligentes esperan el último momento y finalmente se ven en problemas como estos, ¿no? Tenemos información porque uno de los partidos que más reclama es el partido gobierno, de que ellos no habrían logrado un número significativo de candidaturas. Entonces, llama la atención que se amplíen los plazos alegremente, ¿no? Y 3 días, o sea, en algunos casos lo han ampliado un día, pero ¿no? Entonces llama la atención. Sin embargo, también hay que ser honesto, decir de que estamos hablando de una elección regional y municipal que es mucho más complicada que una elección general en que tú eliges una fórmula presidencial compuesta por un presidente y 2 vicepresidentes y 130 congresistas, ¿no? Debiendo presentar 160 candidatos. En cambio, en una elección regional y municipal estás hablando de 1.870 y tantos distritos, estás hablando de 196 provincias, 26 regiones, entonces no hay punto de comparación. Cerca de más de 13.000 ciudadanos son los que postulan en las elecciones regionales y municipales. Entonces, imagínense el tener que subir toda la data, todos esos documentos, realmente no es para las organizaciones políticas. Pero justamente por eso, estamos hablando de un Jurado Nacional de Elecciones que tiene una trayectoria y que se supone que debe tener ese expertise de saber que van a candidatear pues cuántos ciudadanos en su lícito derecho, por supuesto constitucional, y que se iba a sobresaturar. Entonces, tener un sistema no amigable
un sistema que no, y encima que no tengas el soporte técnico, las personas, o sea, lo que se quejan, estas listas es de que llaman al Jurado Nacional de Elecciones y nadie le responde, tururú, tururú. Eso es lo que ocurre en el Pleno. Y tampoco el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no se ha pronunciado totalmente, porque lo último que hemos tenido, al menos es el comunicado que ha estado en las redes sociales, ellos están más preocupados en que las reformas constitucionales que pudieran mellar sus derechos, ¿no? Es decir, están de que se les levante pues su inmunidad o que puedan ser procesados, cuando deberían estar preocupados sobre todo en el bienestar de la ciudadanía. Bueno, en eso coincidimos, ¿no? En realidad el jurado ha aperturado el sistema de claras desde el 7 en adelante. Y la pregunta que cabe hacer, ¿por qué no lo abrieron más antes? O sea, si le dieran un par de semanas a los partidos, a las organizaciones políticas, sean movimientos o partidos, la gente contaría con 2 semanas para inscribir candidaturas. Y estamos todavía bastante lejos del 2 de octubre, pero solamente han aperturado una semana y tenemos estos resultados, ¿no? O sea, la Administración de Justicia en materia electoral tiene que darse cuenta de las desventajas, de las limitaciones de los ciudadanos, porque en algunos lugares ni siquiera hay una buena conexión a Internet. Y estos señores desde Lima han digitalizado todo el trámite, hay lugares donde ni siquiera hay una computadora. Entonces, sí, es un llamado de atención tremendo, y lo otro es el hecho de que hayan, como te digo, reducido a una semana el plazo de inscripción. Lo que falta es lo que carece el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, es de criterio. Porque a mí me decían, cuando estaba de candidata al jurado y en segunda cesitaria por el CAL ante el Pleno del Jurado, decían, Mercedes, es que, claro, en el jurado está, pues, se supone el representante de la Corte Suprema, hablamos de Salas Arenas, el representante del Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues, pero lo que a veces le falta, y reitero, es criterio. Señores, ¿cómo puede ser posible que estando en un país democrático donde la gente se tiene que, en este momento, quiere participar de la vida política por la caótica situación que tenemos en el tema de la corrupción que estamos viendo, y sobre todo en el interior del país, ese ciudadano que está lejos quiere pues postular, en fin, y también esa ciudadanía que el Estado en general está tan, pero tan alejado, y que jamás ha llegado ni siquiera con una posta médica, mucho menos por supuesto con un colegio, mucho menos el alcalde le llega nada, y cuando le llega, pues, en fin. Y ustedes no le brindan un sistema amigable. No entienden que en el Perú no todos los lugares están con cobertura de internet. No todos los lugares tienen luz. Eso es algo que realmente a los que van al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones fuera, y que puedan llegar representantes de la Corte Suprema, representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de las universidades nacionales, lo que deberían hacer es, antes de que postulen, por lo menos visitar un poco el país, para que puedan saber cuál es la problemática. Porque yo siempre he dicho, mi estimado Miguel, que la madre del cordero de todo este tema caótico que ocurre en nuestro país es el Jurado Nacional de Elecciones. Porque así como se ponen muy estrictos para algunos amigos, porque para mis amigos todos, para mis enemigos nada. Deben pensar en todos, absolutamente en todos, y dejar que participen y será la ciudadanía los que elijan, pues, ¿no?, por su candidato de su predilección. Eso se llama vivir en democracia. Sí, mira, un ejemplo de esta falta de criterio, ¿no? Resulta que están observando para ser candidato a cargos de elección popular, regional y municipal, uno debe acreditar haber sido o tener 2 años de residencia mínimo previos a la elección. Entonces, la mayor parte de ciudadanos acredita con su DNI estos 2 años de residencia. Pero ¿qué resulta? Mucha gente ha cambiado el DNI por el DNI electrónico. Y entonces, a la hora de que sale la fecha de emisión, no alcanza los 2 años.
Entonces están observando para que el ciudadano aquí, que tiene más de 2 años de residencia, cuando el sistema electoral está interconectado y RENIEC tiene, el jurado tiene la base de datos de RENIEC y podría tranquilamente corroborar de que los ciudadanos efectivamente están desde qué año y en qué dirección con un clic. Sin embargo, trasladan esa responsabilidad a los candidatos, ¿no? O sea, hay una insensibilidad y falta de criterio total. En el entendido que mucha gente ha tenido que a veces variar su domicilio, porque o sea, todavía seguimos en una pandemia. Pareciera que el Jurado Nacional de Elecciones no entendiera. Yo creo que eso bastaría con una declaración jurada, ¿no? Y si miente, pues por supuesto que se los procese. Pero entendamos, señores, que seguimos en una pandemia, la ciudadanía en este momento de verdad bastante mortificada, y me sumo, ¿no? Ya no como ejercitar el Pleno Jurado Nacional de Elecciones, sino como ciudadana, como madre de familia, preocupada pues en la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces esta crisis de los partidos políticos, esta crisis en el Pleno de Jurado Nacional de Elecciones, que se dicen muchas cosas, hablamos hasta de coimas, si no escuchemos pues al exalcalde Vacado Muñoz, de todo lo que está hablando, de nuestro representante, ¿no? Del CAL, en fin. Entonces, la situación pues es complicada. La situación es complicada porque el Pleno de Jurado Nacional de Elecciones otra vez se encuentra en este momento en el ojo de la tormenta. En el ojo de la tormenta porque debería en este momento estar de la mano con la ciudadanía, debería dejar que participen los partidos políticos, y para eso pues, si es que no cumple con las formalidades, si es que declaran algo que no es cierto, atenerse a las consecuencias. Pero se tiene que dar apertura, se tiene que entender que no tan solo es decir 72 horas, les das poco tiempo a tantas personas que quieren inscribirse, y bien lo detalla Miguel Yaguiga, que es especialista en derecho electoral y también que está participando en estas elecciones, que no es un tiempo suficiente. Pues señores del Pleno del Jurado, ustedes están preocupados, 2 hojas de comunicados preocupados para ver si de repente les quitan las prerrogativas y si van a ser sancionados o no. Por último, ¿cuál sería el problema si les levantan ustedes la inmunidad? ¿Cuál sería el problema? Cualquier ciudadano que comete un hecho ilícito debe ser procesado. Peor aún si está en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, donde debería dar el ejemplo, porque es el ejemplo de probidad, de ética, de valores, de un buen comportamiento de la sociedad. Porque ¿cómo puedes estar hablando de árbitros de la justicia electoral si existe pues un halo de corrupción? En fin. ¿Qué podemos esperar de este próximo proceso electoral, Miguel? Tanto de las elecciones municipales y regionales de octubre. No espero la mayor transparencia, porque no es sano que las autoridades surjan como consecuencia de un proceso electoral falto de transparencia. Lo que necesitamos es autoridades que tengan legitimidad, autoridad moral para ejercer el cargo, y nada de eso se va a lograr cuando los comicios se ven manchados por este tipo de situaciones. O sea, de repente ha sido el proceso electoral más complicado, en el sentido de que se han hecho tantas modificaciones. Una de las premisas o principios del proceso electoral es que las normas no deben ser modificadas una vez que se ha convocado eso. Sin embargo, aquí hemos visto que el propio Congreso ha intentado forzar las cosas para ampliar plazos para la inscripción de candidatos. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que ampliar plazos para poder adecuarse a lo que ha sacado el Congreso para la elección de candidatos. Se está continuamente modificando el cronograma, y además un ejemplo muy simple. El primer día, el día 7 de junio, en que el sistema declara las hojas de los ciudadanos, eran impresas
y la gente firmaba, se escaneaba y se mandaba. Pero cuando aparece en el sistema el primer día todo esto, en el segundo día introduce un código QR y la declaración jurada ya salía hecha, ¿no? Y tenía un formato distinto que había que firmar y ponerle la huella. Entonces eso desorientó a muchos porque salía una anotación que el formato no era conforme a lo que ellos habían previsto. O sea, la gente que se escribió el primer día no le Esa es una salió falta de seriedad total. es una falta de seriedad. Por supuesto. Dar facilidades a la gente. Y de mi estimado Miguel, y de personas que están en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones que se sobreentiende que tienen esa expertise en dictar justicia, determinar justicia en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, dignos representantes de las universidades nacionales, privadas, del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Eso no es posible. ¿Qué es esto? O sea, esto no es un proceso, esto es un proceso electoral donde la ciudadanía, y yo siempre he dicho, tiene que tener la tranquilidad que va a ser transparente. Y las reglas deben estar dadas, así como hay una regla de un partido de fútbol, como puede ver nuestros televidentes, existen reglas en el proceso electoral. No pueden cambiarse porque a mí me da la gana, porque así no son las cosas, no funcionan. Darle la tranquilidad al pueblo peruano, eso debería de ser el principal objetivo del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es. Y darle las facilidades para que puedan inscribirse con declaraciones juradas bajo, por supuesto, responsabilidad de la firma que están haciendo. O sea, reitero, si ponen algo que no es correcto, se los procesa, tan fácil como eso, señores. Pero no puede ser posible que le estén cambiando, que el código QR funciona una vez, no funciona, lo implementas, no lo implementas. ¿Qué es eso? Miguel, o sea, dime, ¿esta desorganización siempre se vive? O sea, ¿se está viviendo en la era de el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Antes se veía esto, Miguel? Dentro de los años que yo tengo en derecho electoral, que no son pocos, la verdad que es uno de los procesos más mal organizados que yo he visto, ¿no? Influye la pandemia, sí, pero la manipulación de las normas ha sido realmente terrible, ¿no? El Congreso también, pero en líneas generales las facilidades para la participación ciudadana, las facilidades para la inscripción, ¿no? Y el tener, pues, el ponerse en el lugar de los ciudadanos que no siempre acceden a una computadora, pero totalmente ausentes en este proceso electoral. O sea, yo espero que a partir de ahora empiecen a fluir ya después de pasado el proceso de inscripción de mañana, pero esperaría también de que en este proceso de calificación de la solicitud de inscripción hayan criterios uniformes, ¿no? En las anteriores elecciones había gente que era excluida por no declarar un motocar, mientras algunas ciudadanas tenían un auto que se olvidaron de declarar y no les pasó nada. Entonces, la justicia es igual para todos. Lógico. Tiene que ser igual. Claro. ¿No? Horizontal. Es decir, no es que cuando uno imparte, mi estimado Miguel, justicia, imparte tapándose los ojos y diciendo que es para todos, no solo para mis amigos y para los que no me caen bien, los que no me convienen, a eso sí, los saco de carrera electoral. Eso es actuar sucio, pues. Eso es no impartir la justicia de forma correcta. Eso sí es tener su corazoncito de determinado partido político. El que va al pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser independiente. Puede gustar, agradar, en fin, eso es en tu casa, pues. Pero cuando tú llegas al pleno del jurado y tienes que resolver es igual para todos. No resuelves pues de acuerdo a lo que tú crees, a lo que te da la gana. Y eso de esa manera no se trabaja. Tenemos pues que sí, que debería de prosperar. Yo sí pienso, Miguel, y ya para culminar, porque, que debería de prosperar cualquier reforma a levantarle cualquier tipo de inmunidad al pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que ahí sí las cosas cambiarían. Porque como son los intocables,
son aquellos que nada les puedes decir, esas vacas sagradas, entonces, claro, haces lo que tú quieres. Y eso es antidemocrático, bajo todo punto de vista, es ilegal y es actuar traicionando la esperanza de la ciudadanía de todo el Perú. Porque el ciudadano que vive en la localidad más alejada merece respeto y merece que justamente su derecho a elegirse y a ser elegido sea contemplado y sea respetado en la última instancia en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Miguel, te agradecemos mucho tu participación en el programa y ya te estamos convocando la próxima semana para ver los temas de las candidaturas mixtas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Un fuerte abrazo para todos. Igualmente, muchas gracias, doctor Miguel Yaguiga.